la verdad sea dicha. En la serranía del Cotopaxi, como miles de sus compañeros, José y Luisa viven del campo. Ellos trabajan en una florícola. Sumados sus 2 salarios mínimos, ajustan $500 mensuales. Con ese ingreso no pueden sostener a sus 5 hijos. Por eso ellos redondean. José en un taxi y su mujer en un almacén. Trabajan hasta 16 horas diarias, en días largos que inician muy temprano en la mañana. Empezamos a las 7 y salimos 3:30 de la tarde. El sueldo es básico de todo. Al mes de los dos, más o menos, sí nos salimos 400, 500. Abastecer, o sea, no nos avanza. Lo que pasa es que siempre tenemos ya otros, venimos del trabajo y nos ofrecemos otra cosa, porque solo del mensual no da. El presidente está cambiando esta realidad. Por ello, en su cadena del pasado sábado 21 de noviembre, diferenció lo que es el salario mínimo, una convención legal que establece el menor salario a pagarse en el país. Se ha confundido salarios mínimos con salarios justos. No, el salario mínimo es una protección del Estado para evitar, precisamente, para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Se pone un mínimo a pagar, pero no es el salario justo, ¿verdad? Bueno, decimos, usted paga al menos esto, porque sabemos que las condiciones de la economía no permiten pagar más, y si no, no habría trabajo, pero de ninguna manera ese es el salario justo. Y lo que llamó el salario digno, que calculado en $320, a futuro deberá cubrir la canasta básica, hoy valorada en $522.34. ¿Qué es lo que vamos a proponer nosotros? El concepto de salario digno, el concepto de salario de la dignidad, de salario justo, que básicamente ninguna empresa pueda declarar utilidades hasta que todos sus trabajadores hayan ganado $320. Es decir, ese umbral para que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas. El presidente Correa en ningún momento anunció que este salario digno reemplazaría al mínimo, y mucho menos que empezaría a pagarse en enero del año entrante. Todavía estamos trabajando al respecto, pero si no hacemos fuertes cambios revolucionarios en la política salarial, tampoco lograremos resolver el problema de inequidad en este país. Pero en la difusión que sobre el tema realizaron los medios, se sucedieron una cadena de errores. El anuncio del gobierno de incrementar... Jorge Ortiz, el entrevistador de Teleamazonas, falseó y puso en boca del presidente algo que el mandatario no dijo. El presidente de la República 2 veces ha anunciado que el salario básico será de $320, el que llaman salario de la dignidad. 2 veces han salido sus ministros a corregirlo, a aclarar este concepto. Pues con todo lo cual, pues el Ecuador está más confundido que nunca. ¿Cuál será el salario básico? ¿A partir de cuándo? Para quien es la ministra de la Producción, Natalie Celis, esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas. ¿Cómo está, buenos días, Jorge? Ministra? En primer lugar, no ha aclarado el presidente, lo aclara usted, aclara las declaraciones de prensa que no interpretan adecuadamente, y quiero pensar que de buena fe lo que el señor presidente con claridad explicó en la cadena. Y quiero remitirme a la cadena, me imagino que usted probablemente no haya escuchado la parte pertinente al tema. Escuché la parte pertinente, bueno, y el presidente dice $320 del salario de la dignidad. Bueno, pero era que escuche con claridad lo que él dijo, y me voy a remitir... con claridad, no, estoy repitiendo con claridad. Me voy a remitir a lo que el señor presidente dijo en la cadena, ejerciendo mi derecho también a poder informar. ¿Confusión, mediocridad o mala fe? Es que Ortiz no solo inventó fechas jamás anunciadas, también pulverizó uno de los principios del periodista, quien difunde noticias, no supuestos. Oye, a propósito, quiero mostrar esta caricatura de Bonil sobre el salario de la dignidad. Me parece muy simpática. Sí, me ayuda. Sí, muy simpática, muy ¿verdad? Simpática, aquí está el ministro de Relaciones Laborales, y la ministra Natalie Celis. Desfavorable la caricatura para usted, ministro, déjeme decirle. Lo que el presidente dijo es que 320 sería un sueldo digno, y la ministra replica, digno de desmentir. Así lo entendió todo el país. Aquí hay que tener una cosa bien en claro. Los medios de comunicación no reproducen la realidad, no son un fiel reflejo de ella, no son una ventana para mirar el mundo, como decían las teorías de la comunicación de los años 60, no son un espejo en el cual se refleja la realidad. Lo que hacen los medios es dar versiones sobre la realidad. Son las versiones mediáticas, o sea, crean una realidad mediática. Ahora, estas versiones pueden ser altamente objetivas, pongamos entre comillas,
Pueden tener un elevado grado de referencialidad, pueden ser equilibradas, verificadas, contrastadas, plurales, pero también pueden ser versiones con parcialización, distorsionadas, sesgadas, mentirosas inclusive. Y hay que tomar en cuenta otra cosa: los medios son importantes no solo por lo que dicen, cómo lo dicen, sino también por lo que callan. El error del periodista Jorge Ortiz provocó una multiplicación de especulaciones de parte de los involucrados. Por ello, los ministros Celi y Espinosa acudieron a los medios a aclarar el error ajeno. Esto ocasionaba una gran confusión y yo creo que ahí es cuando debe haber mucha responsabilidad en la manera en cómo se da la noticia. Y por eso nosotros salimos a desmentir, ¿pero a quién? A los periodistas que desinformaron al país en relación a una noticia que además es de vital importancia, porque además también genera expectativas en los ciudadanos. Y yo creo que esta es una manera de robarle la esperanza a la gente. La improvisación, la falta de prolijidad para armar una agenda de contenidos, la pereza para ratificar datos, terminan en errores que a la final tergiversan y manipulan. Quisiera dar un ejemplo. Miren ustedes este titular del diario El Comercio. Esto es del lunes 16 de noviembre. Los tributos subirán 12% en 2010. Y es una entrevista a Carlos Marx Carrasco, director del SRI. Si uno lee este titular, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? Que nos va a incrementar los impuestos. Y en un contexto bastante caldeado de la política, mucha gente acrecentará su oposición al presidente Correa, u otros se pasarán a las filas de la oposición, porque nos va a subir el impuesto, ¿verdad? No hay otra explicación. Pero resulta que uno lee el texto de la entrevista y en la respuesta a la cuarta pregunta lo que dice Carlos Marx Carrasco es que se incrementará en 12% la recaudación tributaria, cosa completamente diferente, por el contrario, favorable al país, no al interés personal. No es que me van a afectar el bolsillo, sino que se incrementará la recaudación tributaria, y aquí deberán preocuparse los evasores, no la ciudadanía. Pero entre la ignorancia o la incompetencia, la falta de rigor y la audacia, también suele ocultarse la mala fe. En otros casos, yo estaba revisando el tema Carlos Vera, la manifestación, las dos que hizo en Guayaquil y en Quito, y si ustedes ven, por ejemplo, este titular del diario Hoy, este titular es del viernes 27 de noviembre, multitudinaria protesta por Mordaza. Aquí hay varios problemas. Uno, el sobredimensionamiento multitudinario, que significa miles de personas. Y si nosotros vemos las otras versiones de la realidad dado por otros periódicos, vemos que, por ejemplo, El Comercio habla de cientos, por un lado; por otro lado, por Mordaza. O sea, ellos ya califican automáticamente un hecho. La noticia no está para editorializar. La noticia es para dar una versión, comillas, objetiva, sin que el criterio del medio o del periodista intervenga en ella. La desinformación impacta en las diversas audiencias de los medios. En el caso de José y su esposa, ellos sufrieron en su ilusión, y jugar con la esperanza de los más débiles simplemente no tiene nombre. Entonces, una ley de comunicación que nos proteja es justa y es necesaria. La verdad ya es de todos.